La Voz del Obispo, un programa para compartir con nuestro pastor y vivir la experiencia de fe. Esto me da mucha alegría por la oportunidad que tengo de entrar en contacto con cada uno de ustedes. Buenos días para todos ustedes, apreciados hermanos de Cúcuta, del área metropolitana, de todo norte de Santander, también del norte de Arauca, de San Antonio, de Ureña, también de todo el Catatumbo, que a través de la voz del Catatumbo se unen con nosotros. Hoy queremos especialmente dar un saludo a los hermanos de San Bernardo de Bata, de Toledo, de La Bateca, de Chitagá, que están pasando por unos momentos difíciles con motivo del invierno que ha arreciado en esa parte de norte de Santander. Les mandamos un mensaje de esperanza. No pierdan la esperanza, no pierdan la paz. Sé que son situaciones muy difíciles, cuando diríamos se le mueve a uno el piso, pero levanten la mirada a lo alto, a Dios, que Él es un Padre lleno de amor y de misericordia. Igualmente queremos saludar a todo el personal de Ureña, con quienes me encontré el sábado en la celebración de la boda de plata de Monseñor Moronta. Allí varios de ustedes, el párroco, se acercaron a decirme que escuchaban este programa. He querido hacer este programa hoy porque ya llevamos 3 semanas sin haberlo hecho y muchos me han reclamado que por qué no lo hemos hecho. Ya saben ustedes, por los festivos, que no lo hay, y la vez pasada porque empezaba con el clero un curso y debía estar a las 8 de la mañana marcando tarjeta para dar ejemplo de puntualidad. Eso me ha llevado a no poder tener ese programa. Por eso, aunque hoy es martes, sin embargo, pedí que avisaran que lo tendríamos hoy martes. Pasado mañana parto para un retiro de obispos e inmediatamente después la conferencia episcopal, la reunión de todos los obispos del país. Entonces me da mucha alegría el poder comunicarme con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, que todos los lunes me siguen, se ponen en contacto conmigo a través de este programa de La Voz del Obispo en Voz Dei. Hay un tema que no podemos dejarlo, lo celebramos ayer. Es el tema de la gran solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Son 2 personajes de la primitiva iglesia cristiana católica. 2 personajes que vienen a ser como las 2 grandes columnas de la iglesia, dentro de las demás que son todos los apóstoles. Pedro y Pablo se destacan indudablemente por la misión que Dios les encomendó, por el papel que desempeñaron en esa primitiva iglesia y en el desarrollo de esa iglesia, esos primeros años en que se anunció que Jesucristo era el Mesías y que había muerto y resucitado por nosotros y que nos invitaba a creer en Él para así adquirir la salvación. Entonces nos referimos a esta solemnidad que celebramos con gozo, con alegría en el día de ayer. Es un día maravilloso. Yo estuve en 2 lugares y allí gocé. Estuve anoche en la parroquia de los Santos Apóstoles, allá con toda la gente de la comunidad, con todos los líderes, los del EPAP, con todos los catequistas. Fue un momento muy agradable. Bien, son 2 personajes distintos humanamente. San Pedro, un pescador de Galilea, un hombre sencillo, un hombre del pueblo, un hombre sincero, un hombre que amó mucho a Cristo, un hombre que a veces confió, impetuoso, y por eso confiaba demasiado en sus propias fuerzas, un pescador de Galilea. Pablo, un hombre ilustrado, hijo de una familia noble, ciudadano romano por nacimiento, educado, diríamos, en la mejor universidad del momento, que era
el rabino Gamaliel, de los grandes rabinos de ese momento, pues Pablo fue alumno de él. Allí él se formó como un verdadero judío, un hombre ilustre que hablaba varias lenguas, el hebreo, el arameo, hablaba también el latín, también se defendía con el griego, es decir, un estudioso. Diríamos que dos personajes distintos, un hombre de pueblo, un hombre aristócrata, es decir, de una gran familia, educado, un hombre que conocía completamente diríamos, de toda la región que después él visitaría cuando apóstol. Esos son Pedro, escogido por el Señor. Yo te haré pescador de hombre. Y en el Evangelio de San Juan, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor lo escoge, es de los primeros discípulos que el Señor escoge en cualquiera de los relatos de los evangelistas. Allí está también en San Marcos, cuando se dice que Jesús bajó de la montaña y dentro de los que le seguían escogió a 12 y comienza siempre por Pedro. Pablo no conoció a Jesús, era un fariseo que no conoció a Jesús y por lo tanto fue perseguidor de la iglesia primitiva. Estuvo, y él mismo lo dice, apoyó la muerte de San Esteban, el primer mártir, por eso se le llama el protomártir. Allí estuvo Pablo, era un enemigo de la iglesia naciente, era un perseguidor de todo el que llevara el nombre de cristiano, todos los que seguían la doctrina de Jesucristo, él entraba y los apresaba y los llevaba a la cárcel. Pedro, uno de los 12, pero a quienes el Señor le dio un puesto especial. Precisamente en el Evangelio de ayer se nos relata el momento en que el Señor pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro responde que Isaías, unos dice que Jeremías, otros que el profeta, y el Señor les dice el Señor directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, siempre el primero entre todos, toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre Celestial. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Pedro recibió del Señor un puesto de preponderancia, el primus inter pares, el primero entre iguales. Eso es lo que hoy es el Papa, es el obispo de Roma, y por ser el obispo de Roma es el jefe de toda la Iglesia universal. Ese es Pedro. Pedro, que no obstante negó al Señor en el momento en que tenían preso a Jesús y lo hizo frente a un portero y a una mujer, Pedro, no obstante que negó al Señor, después de la resurrección, inmediatamente él recibió del Señor la confirmación de que apacentara sus ovejas. Por 3 veces el Señor le pregunta, Pedro, ¿tú me quieres? Sí, Señor, yo te quiero. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Y por 3ª vez, Pedro, ¿tú me quieres? Pedro comprendió que el Señor hacía referencia a las 3 negaciones y dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y el Señor no le quitó ese primado, sino, no obstante haberlo negado, se lo mantuvo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro, recuerden ustedes, fue el que entró el primero a la tumba, porque San Juan llegó de primero porque era más joven, pero por respeto a Pedro, sabiendo que había recibido del Señor un mandato especial, inmediatamente esperó hasta que llegó Pedro, y Pedro fue el primero que entró. De igual manera, el Señor llama a Pedro y le dice, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, pero no temas, yo he orado por ti, para que tú, confirmado en tu fe, confirmes a los demás. Así que Pedro fue este personaje que fue
cada día creyendo más al Señor, fue cada día poniendo más su confianza en Él y fue recibiendo del Señor ese mandato del primado. A Él es el que le dice también, ¿no?, al Señor, a toda la iglesia, pero en Él lo que desates en el cielo será desatado en la tierra, y lo que ates en el cielo será atado en la tierra. De esa manera, en muchos momentos, muchos lugares de las Escrituras del Evangelio, se ve la primacía de Pedro. Por eso hoy, nosotros, un obispo, no puede hacer nada válido si no está en comunión con el obispo de Roma, es decir, con el Papa, que tiene jurisdicción sobre toda la Iglesia universal. El Papa puede ir y entrar en cualquier momento, en cualquier diócesis y en cualquier lugar. Eso es. Pablo, en cambio, no creía en Cristo. Y con mandato, con autorización de las autoridades de Jerusalén, iba hacia Damasco, donde ya había cristianos, para poner preso a esos cristianos y llevarlos a la cárcel. Pero allí sucedió algo extraordinario, y fue que con una luz potente venida de lo alto encegueció a Pablo, y Pablo cayó de bruce, cayó como por algo fuerte, ¿no?, como si algo lo hubiera empujado. Y Pablo escuchó una voz del cielo que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó: ¿quién eres tú, Señor, a quien yo persigo? Fíjense ustedes la unidad que hay entre Cristo y la iglesia. Nosotros que somos la iglesia de hoy, de este 2015, todos los creyentes somos una misma cosa con Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Es decir, todos formamos el cuerpo de Cristo. Pablo no conoció a Cristo, no lo perseguía a él en persona, perseguía a aquellos que habían creído en Cristo, aquellos que después ahí en Antioquía se llamaron cristianos. Pero el Señor le dice: ¿por qué me persigue? E inmediatamente: yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué bonito es considerar eso, que nosotros, esta iglesia, que no empezó ayer, no empezó antier. Ayer leí un artículo del Tiempo sobre la iglesia de la cienciología, que empezó por un lector y un científico hace 50 años. Empezó allí, la fundó ese hombre. Puede ser muy sabio, pero es esa persona. No es la iglesia católica que lleva 2015 años, ni como otras iglesias también, que comenzaron hace 5 años, 10, 35, 50, las más antiguas, hace 4 siglos, como la luterana, los anglicanos, los calvinistas, que vienen desde la Reforma Protestante. No, es la iglesia. Y inmediatamente el Dios, Jesucristo, no permite que Pablo quede así, sino que le manda un apóstol a quien se le ha revelado para que venga donde él, lo lleve y le devuelva la luz. Ven ustedes que son dos personajes distintos el uno del otro, por su origen, por su formación, por su manera de ser, por su estrato, diríamos, social, por su formación intelectual, por su poder, por su capacidad frente a las cosas. Pedro era un hombre del pueblo sencillo, Pablo no. Pablo tenía autoridad, era de los que mandaban, eran de las personas influyentes. Ahora veremos más adelante cómo Cristo une a estos dos personajes, diríamos, en una sola fe, en una sola esperanza, en una sola caridad. Decíamos que son diferentes como personas, pero que son con un mismo destino. Pedro acompañó al Señor durante sus 3 años de vida pública. Por lo tanto, lo escuchó directamente. Y por lo tanto presenció sus milagros. Y allí fue descubriendo que ese Jesús de Nazaret, hijo de María y de José, era Dios. Por eso hizo esa confesión: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro pues acompañó al Señor, estuvo en la crucifixión, aunque retirado. Y luego
tuvo el testimonio de la resurrección de Cristo. Recibió el Espíritu Santo junto con los otros 11 y la Virgen María, y cambió totalmente su vida. Los Hechos de los Apóstoles nos hablan cómo Pedro, después de recibir el Espíritu, se enfrentó a una multitud como de 5,000 personas y comenzó a predicar que Jesús era el Mesías, que había muerto y había resucitado por nosotros. Y se convirtieron más de 5,000. Y él comenzó a anunciar a Cristo y a predicar, tanto que Herodes lo mandó a poner preso. Había mandado a decapitar a Santiago y vio que le gustaban a los judíos, y para congraciarse con ellos puso preso a Pedro. Pero el Señor lo liberó en la cárcel, le quitó todas las cadenas, hizo que las puertas se abrieran y Pedro quedó libre, porque para Dios no hay nada imposible. Diríamos que un milagro allí. Pedro comenzó a predicar, no solo allí, sino alrededor. Él fue el primero que descubrió que el mensaje de Jesús no era solo para los judíos, sino para todos. Cuando Cornelio lo mandó a buscar y él tuvo una revelación sobre los alimentos puros e impuros, y el Señor le dijo: no hay nada impuro, porque yo todo lo he purificado. Entonces vio cómo mientras él predicaba, vino el Espíritu Santo sobre este ciudadano romano. Ahí comprendió y así dio testimonio de que el mensaje de Jesús era universal, no era solo para los judíos. Así que Pedro predicó, fue el primero que comenzó a predicar, naturalmente con Juan, con Santiago, con los demás, pues todos ellos se convirtieron en testigos y todos ellos recibieron el mandato: vayan por el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdonándoles los pecados a quienes se arrepientan. Ese es Pedro. Pablo, después del encuentro con Cristo: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Mira, va a venir Ananías, que te va a llevar y él te va a instruir y te va a devolver la vista. Después de ese acontecimiento, nos dice el mismo Pablo que él se retiró durante 3 años a Arabia. Y allí que estuvo meditando todo ese acontecimiento, meditando lo que le había pasado, porque fue una transformación grande. Seguro que ayudado por algunos cristianos, ya él comenzó a comprender la doctrina de Jesucristo. Y eso le cambió la vida, porque ya no hubo nada que parara a Pablo. Y Pablo se consideró, por mandato de Dios, apóstol de los gentiles. Por eso hizo muchos viajes por todo lo que hoy es el Asia Menor, por todo lo que son esos países. Fue a Grecia, fue a España, como dice la tradición, fue a Roma. Es decir, comenzó a predicar. Llegaba a una ciudad, no lo aceptaban, lo azotaron 3 veces, lo apedrearon, le dejaban medio muerto, lo expulsaban de los lugares, pero él allí estaba. Él estuvo allí predicando, allí a Jesucristo, y fue fiel. Precisamente una de las lecturas de ayer nos dice él lo siguiente. Fíjense ustedes, dice: bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma dice: querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me queda la corona merecida, con lo que el Señor juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a la verdad. Entonces, tanto San Pedro como San Pablo asumieron la enseñanza de Cristo y comenzaron a predicarla, comenzaron a anunciarla. Pablo, como era un conocedor de la región, como era un políglota, hablaba varias lenguas, viajó por toda esa zona predicando a Jesucristo. Pedro, sobre todo, se quedó en Jerusalén y después en Roma, naturalmente. Pero ven cómo Cristo
hizo de dos personas distintas como un solo testigo. Pedro dio testimonio del Señor, Pablo también. Pedro anunció a Cristo, Pablo también lo anunció, porque claro, se encontraron con Él, descubrieron su grandeza, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, y por eso, creyendo en Él, consagraron toda su vida al anuncio del Evangelio y al testimonio. Por eso el final de los dos es igual, porque Pedro se vino a Roma, donde había el cristianismo sido acogido, y Roma era la capital del mundo de entonces. Es como decir hoy Nueva York. Y allá se fue Pedro, ¿a qué? A animar a las comunidades que iban naciendo. Y Pablo también fue a dar a Roma, porque él lo iban a condenar allá en Judea, pero apeló al César, de tal manera que era el César el que debía definir, y los remitieron a Roma. Así que los dos fueron a parar a Roma. Roma era la ciudad grande, era la capital del Imperio Romano, era la más importante. Y allí Pedro dio testimonio de Cristo, lo predicó, lo anunció, y sobre todo que entregó su vida por él. Allí murió Pedro. Dicen que lo iban a crucificar como a Jesús, porque él no era romano, pero él mismo dijo: no, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo, porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Eso no está en los evangelios, sino en la tradición. Y allí él dio la vida. Esa tumba de San Pedro fue encontrada en el siglo pasado. Allí se edificó la basílica, que se llama la Basílica de San Pedro. Esa gran basílica, esa gran iglesia que hay en Roma, que es la más grande de todas. No se puede hacer una iglesia más grande que la Basílica de San Pedro, pues ahí están sus restos, ahí excavaron y allí encontraron. Pablo, en cambio, era ciudadano romano, no lo podían crucificar. Entonces a ellos se les aplicaba la pena de muerte de la decapitación, le cortaban la cabeza. Así Pablo entregó también su vida por Cristo. Hay también una basílica, está la Basílica de San Pablo Extramuros, allá en Roma, dedicada al apóstol San Pablo. Dos personas que iniciaron diferente, que fueron diferentes, se unieron por la misma fe, la misma esperanza, la misma caridad, y murieron allí en Roma, dando como tantos mártires testimonio de su fe. Esto es la grandeza de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no empieza como la cienciología en el año 50, ni empieza como tantas iglesias hace 20, 35, 40 años, ni siquiera como las iglesias tradicionales hace 4 siglos, como los calvinistas, los luteranos, los anglicanos. No, la iglesia siempre se ha mantenido porque es la iglesia de Jesucristo. Sobre ella se cumplen las palabras: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y yo les acompañaré, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia. Por eso la iglesia ha sido atacada durante toda su historia, pero el Espíritu Santo la mantiene. De tal manera, queridos hermanos, que yo les quiero invitar a ustedes hoy para que demos gracias a Dios por estos dos personajes, estos dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo. Ellos son fundamento de nuestra fe. Debemos imitarlos en su fe, en su esperanza, en su caridad y en su valentía también por dar testimonio del Señor. Si así lo hacemos, como dice San Pablo, solo espero el premio que el Señor me ha prometido, que es la vida eterna. También nosotros recibiremos el premio de la vida eterna. También nosotros gozaremos del Señor y viviremos eternamente con Él. Yo les pido que oren por nosotros esta semana. Quiero agradecer a todas las personas que oraron por mí el pasado 19 de junio, cuando este servidor
cumplió un año más de vida. Gracias por sus oraciones. Estemos así muy unidos como el Señor a través de una sola fe, una sola esperanza, una sola caridad, un solo bautismo y un mismo reino que esperamos, Él nos mantenga allí y Él nos dé la sabiduría y la fortaleza para dar testimonio de que Jesucristo está vivo, que murió por nosotros y que resucitó al tercer día. La Voz del Obispo, un programa para compartir con nuestro pastor y vivir la experiencia de fe. Esto me da mucha alegría por la oportunidad que tengo de entrar en contacto con cada uno de ustedes.